Buenísimo, gracias. Bueno, primero gracias a todos y todas las que se pudieron sumar en el medio de la jornada laboral. Sé que a veces no es fácil, de hecho yo soy bastante fan de este ciclo. Participé hace unos 2 años y lo sigo siempre, así que bueno, también gracias a la Cámara por invitarme, feliz de participar. Bueno, breve sobre quién soy. Hace más de 20 años que me dedico a este cruce entre creatividad, data y tecnología, especialmente aplicados al marketing y la comunicación. De esos 20 años, los últimos 6 formando parte de Globant, en concreto dentro de GAT Marketing Services. GAT forma parte del ecosistema de Globant, ¿sí? Y dentro de lo que es GAT tenemos la división de creatividad, de advertising y la división de marketing services, en donde básicamente nos encargamos de las necesidades de nuestros clientes que están vinculadas a contenidos, medios, growth, marketing transformation, marketing strategy, data en MarTech y demás. Tenemos alrededor de 150 personas dentro de lo que es GAT Buenos Aires Marketing Services, que están distribuidas en 5 países, y hoy yo puntualmente lidero las verticales de Content, Media y Growth, pero bueno, acá no vine a pitchar GAT, así que esto lo vamos a pasar un poco y les voy a contar de qué vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué quiero contarles de qué vamos a estar hablando hoy? Porque la realidad es que esta charla va a mezclar cosas que en principio, no deberían o no parecerían estar conectadas o estar juntas. Vamos a estar hablando de algoritmos que aprenden, vamos a estar hablando de señales, vamos a estar hablando de agentes de inteligencia artificial, de casi 500.000 prompts, de una cerveza que puede ser la mejor y puede ser la peor. Vamos a estar hablando de por qué hoy las marcas son probabilísticas, vamos a estar hablando de confianza, de un cuchillo de 1779 que les juro que va a tener que ver con todo esto, de Walter Benjamin, de Confianza, de Aura, y la idea, espero poder demostrarla, es que todo esto tiene bastante que ver con marketing. La charla se llama El Customer Journey murió. Lila resumió bastante bien que la idea es que hablemos de cómo hoy la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que las personas descubren, evalúan y eligen marcas, ¿sí? Mi tesis no es que murió porque apareció ChatGPT, es algo bastante más incómodo. Mi tesis es que murió porque en realidad nunca existió esa manera tan prolija en la que nosotros dibujábamos el journey. Y de alguna manera la inteligencia artificial, a mi criterio, lo que hace es venir a terminar de romper esa ficción, ¿sí? Nosotros pensamos durante muchos años el funnel como un mapa. Hay un autor que calculo que muchos lo conocerán y si no se los recomiendo, que se llama Alfred Korzybski, que dice que el mapa no es el territorio. Y el problema no fue no tener un mapa, los mapas son útiles, el problema fue que confundimos ese mapa con el territorio. Acá no estoy contándoles nada nuevo. ¿Qué es lo que armamos? Awareness, Consideration, Conversion, Loyalty. Esto es un modelo que nos resultó lógico, nos resultó ordenado, nos resultó medible. En base a esto construimos equipos, construimos planes de medios, de contenido, dashboards alrededor de toda esta secuencia, ¿sí? Ahora bien, las personas no nos portamos así. Las personas somos caóticas, somos emocionales, somos profundamente no lineales. Básicamente nunca fuimos tan prolijos, no nos movemos en embudos. Entonces, eh, para mí el recorrido se parece un poco más a esto y hoy es más evidente que el recorrido se parece un poco más a esto, ¿sí? Esto no significa que el Customer Journey que teníamos no haya sido útil, fue extraordinariamente útil, nos permitió ordenar, planificar, medir. El problema fue que empezamos a creer que las personas se movían como ese dashboard que nosotros dibujábamos, ¿sí? El recorrido real, la verdad, es mucho más parecido a esto. Quizás descubro una marca en TikTok, después 1 o 2 semanas después la busco en Google. Después pregunto algo por WhatsApp, lo comparo en Mercado Libre, leo una review, vuelvo a Instagram y finalmente lo compro porque estaba en oferta o porque me gustó el packaging o por un gut feeling de que es
el producto que me estaba faltando. Eh, Como les decía, con esto no quiero decir que el Customer Journey haya sido inútil, ¿sí? Lo que digo es que hoy por hoy es imposible que sigamos fingiendo que existía como nosotros lo dibujábamos, ¿sí? El problema no fue usar ese mapa, sino confundirlo con todo el territorio. Y un poco como decía en el inicio, la inteligencia artificial no es que haya matado a ese journey, ¿sí? Lo que hizo fue terminar de visibilizar que no existía o que no era tal y como nosotros lo veníamos dibujando. Y acá es donde empieza a aparecer algo que sí es nuevo, y es que hoy las personas no decidimos solas, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, por ahí eh, en estos últimos años nos centramos mucho en la productividad, ¿sí? Nos centramos mucho en, ok, ¿para qué usamos inteligencia artificial? Para escribir más rápido, para investigar chequeando más fuentes, para programar más rápido, para diseñar, para resumir, para analizar. Pero hay una transformación que es mucho más significativa para el marketing que estos usos que estábamos dando, ¿sí? Es una transformación, a mi criterio, mucho más profunda y esa sí está ocurriendo hoy y tiene que ver con que estamos empezando a usar inteligencia artificial para decidir. No estamos delegando toda la decisión, pero estamos delegando cada vez una mayor parte de ese proceso de decisión. ¿A qué me refiero con esto? Hoy le preguntamos a inteligencias artificiales qué comprar, dónde viajar, qué hotel elegir, qué seguro contratar, qué marca considerar. Y lo que me parece específicamente importante remarcar es que no estamos entregando toda la decisión, ¿sí? Pero estamos entregando una parte cada vez mayor y eso nos habla de que hay un intermediario que es nuevo. Durante décadas, años, desde que todos tratamos de hacer SEO para las marcas para las que trabajamos, pensábamos que el recorrido ¿cuál era? Personas, marcas, medios. Ahora aparece esta nueva capa, ¿sí? Que es una inteligencia que está entre esas partes. Y lo que me parece relevante de esto es que esa capa no solamente muestra información como podía hacer, no sé, un buscador como Google, esa capa interpreta información. Y por eso es que tenemos que empezar a optimizar pensando o siendo conscientes, mejor dicho, de que buscar no es lo mismo que preguntar. Profundizando un poco en esto, durante más de 2 décadas lo que hacíamos era lo que hicimos fue aprender a buscar, ¿sí? Google nos daba links y nosotros ¿qué hacíamos? Gran parte del trabajo. Entrábamos, comparábamos, descartábamos, volvíamos a preguntar. Ahora lo que hacemos es preguntamos y lo que recibimos no son links, lo que recibimos son respuestas. ¿Qué pasa? Hay una inteligencia que hizo parte de ese trabajo por nosotros. ¿Qué es lo que hizo esa inteligencia? Bueno, lo que hizo fue seleccionó información, la jerarquizó, descartó, por lo tanto, información, combinó información y nos devolvió una síntesis. Por eso es que no hay un cambio de interfaz. No es, bueno, antes usaba Google, ahora uso, no sé, el LLM, lo que ustedes quieran de su preferencia. Ahora uso ChatGPT, Meta AI o lo que sea. No, lo que hay es un cambio en la arquitectura que está detrás de esa decisión, ¿sí? Lo que está pasando es que de alguna manera pasamos de buscar del search al ask y del ask al delegate, ¿sí? De buscar a preguntar y de preguntar a delegar. Como decía, no necesariamente delegamos la compra, si bien como saben hay ocasiones en las que ya se está delegando la compra. Todos habrán escuchado, por ahí parece el futuro, pero digo, hay heladeras inteligentes que hacen la compra del supermercado cuando ven que yo me quedé sin leche, digamos, por poner un ejemplo, y directamente disparan en el e-commerce que sea la compra. Pero no es necesario que pensemos hoy en que esa es la norma, porque eso es
nada, es algo que sigue sonando al futuro, ¿sí? No necesariamente estamos delegando la compra. Lo que estamos delegando es la complejidad previa a comprar. Y eso ya es un montón. ¿Por qué es un montón? Porque para que haya un cambio en cómo nosotros pensamos hoy el marketing, en cómo pensamos hoy el customer journey, no necesitamos que haya una inteligencia artificial que compre por nosotros. El hecho de que esa inteligencia decida qué marcas forman parte del consideration set, ya es un montón. Si yo le digo a ChatGPT, por nombrar el que es el más extendido en uso en Argentina, necesito un auto familiar que sea seguro, lo voy a usar en la ciudad y tengo X presupuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que me va a devolver tres opciones. Las otras 20 marcas que también tenían productos que cumplían con esos requisitos tienen un problema. ¿Y qué es lo que hizo la inteligencia artificial? ¿Compró por mí? No, no compró por mí, pero construyó mi consideration set. Por eso es que no alcanza hoy en día con pensar en un journey y hay que empezar a pensar en un sistema de influencia. ¿Qué es ese sistema de influencia? Bueno, ese sistema de influencia es un sistema en el que conviven montones de agentes. Conviven personas, contextos, cultura, creators, reviews, marketplaces, medios, algoritmos, buscadores, asistentes. No es una línea, no es un funnel. No es que yo voy a reemplazar el funnel que vimos en el inicio por este dibujito concéntrico y voy a decir ahora es este sistema, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque además no todas las señales valen lo mismo. Y ahora me voy a adentrar un poco más en eso. Pero antes, lo que cambia de alguna manera es la pregunta, ¿sí? Antes preguntábamos, ¿en qué etapa del funnel está esta persona? Ah, está en etapa de awareness. Bueno, vamos a hacer un contenido para awareness. Bueno, ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuáles son las señales que están influyendo en esa decisión? ¿Qué es una señal? Una señal es cualquier dato que un sistema puede interpretar para aprender algo. Por ejemplo, un clic. Por ejemplo, una compra, una búsqueda, una reseña, una mención, una experiencia. Esos son señales. Esas señales se convierten en datos, el sistema las interpreta y en base a eso aprende algo y toma una decisión, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Las señales no valen todas lo mismo. Entonces, ¿un usuario que completó un formulario es una señal? Sí. ¿Una venta es una señal? Sí. ¿Un cliente que vuelve 6 veces a mi sitio y todavía no compró? ¿Es una señal? Sí. Y es una señal mucho más interesante. Entonces ahí es donde la pregunta ya no tiene que ser ¿dónde está mi consumidor? O no solo tiene que ser eso. Tenemos que sumar otra pregunta, que es ¿qué está aprendiendo el sistema sobre mi marca? ¿Por qué es clave que nos preguntemos esto? Porque los algoritmos no hacen magia. Los algoritmos están siendo entrenados por nosotros. Y esto no empezó ahora, no empezó con Geo, no empezó tampoco con ChatGPT. Paid Media nos viene enseñando esto hace años, ¿sí? Google, Meta, las plataformas en general toman millones de microdecisiones a quién mostrar un anuncio, cuándo, en qué placement, con qué creatividad. Esto lo vienen haciendo hace años. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a partir de las señales que les damos. Acá hay un... Las chicas lo compartieron, de hecho, la web de la cámara lo van a encontrar, pero nosotros hicimos hace poquito un reporte que es este que cito acá, el aprendizaje algorítmico de alto rendimiento para Paid Media, en donde hay bastante más profundización en esto, si les interesa. Pero ¿por qué lo traigo? Básicamente lo traigo porque me parece que es un buen ejemplo de cómo los algoritmos lo que hacen es aprender lo que nosotros les enseñemos a valorar, ¿sí? Esto que parece raro, de complejo, digamos, no lo es tanto. ¿A qué me refiero? Si yo le digo al algoritmo, y volvemos al ejemplo de Paid Media, que el éxito es conseguir leads, va a conseguir leads, pero tal vez esos leads van a ser horribles leads, pero van a ser leads. Si yo logro enseñarle qué lead compró, ¿cuánto revenue generó? ¿Qué lifetime value tiene? Ahí empieza a aprender algo diferente, ¿sí? Ahí empieza a aprender qué es lo que tiene valor.
Entonces, los algoritmos no van a optimizar en abstracto. Lo que hacen es optimizar lo que pueden medir. Y ese laburo, que por ahí no nos suena tan ajeno cuando hablamos de Pay Media, porque hace años que venimos haciendo ese trabajo de entrenar a los modelos que están detrás de las plataformas de Pay Media, es el que tenemos que empezar a extender a otras áreas dentro del marketing. Y esto es una frase que está en el reporte este que les decía, que a mí me gusta mucho, que es que la intervención humana, o sea, nosotros las personas, no competimos con el algoritmo. Lo que tenemos que hacer es entrenarlo. A mí muchas veces en charlas y demás me preguntan en dónde queda el human in the loop en estos procesos y la realidad es que quedan varios aspectos que lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, un rol clave nuestro es entrenar a esos algoritmos, ¿sí? Entonces, eh, el marketing ya no es solo esa secuencia que veníamos, ¿sí? No es lineal, es un loop. ¿Es un loop de qué? Es un loop de señales, de aprendizaje, de decisiones, de nuevas señales. Y lo que cambia de alguna manera es dónde está la ventaja. Por ahí hace unos años parecía que el diferencial estaba en saber usar las herramientas y saber usar la última herramienta que estaba de moda. Hoy yo creo que la ventaja está en qué datos le damos, qué contexto damos, qué criterio damos, qué punto de vista damos. Esto del punto de vista para mí es clave y lo voy a retomar varias veces más a lo largo de la charla. ¿Por qué esto? Porque hoy nuestra marca tiene dos audiencias. Tiene una audiencia que son las personas y tiene otra audiencia que son las máquinas que hablan con las personas. Entonces necesitamos ser legibles para los algoritmos, necesitamos que nos comprendan los modelos, necesitamos que nos citen los sistemas generativos, pero también necesitamos seguir siendo memorables para las personas. Y ahí es donde tenemos que hacer un poco de equilibristas y lograr transitar en ese equilibrio entre ser distinguibles para los algoritmos, pero además ser memorables para las personas. Y acá es donde eh, empieza a aparecer Geo. ¿Por qué? Porque el cambio este fundamental que estamos viendo es básicamente que los usuarios empiezan a dejar de buscar resultados y empiezan a buscar respuestas. Cuando hablábamos de SEO, ¿qué era lo que nos preguntábamos? Las marcas, ¿qué se preguntaban las marcas? ¿Cómo hago para aparecer? ¿Cómo hago para aparecer primero? ¿Cómo hago para aparecer segundo? Geo lo que hace es cambiar un poco la pregunta, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para formar parte de la respuesta? Nosotros hace poco lanzamos otro reporte que es este de Estrategia Geo 2026, que también está ahí linkeado en la web de la Cámara. Ahí lo que hicimos fue analizar casi 500.000 prompts, 1.700.000 citaciones. Esto lo hicimos a través de ChatGPT, de Gemini, de Google AI Overviews, de Perplexity. Y lo que vimos que es realmente interesante es cómo el comportamiento cambia según el modelo y también según el sector. Y ahí aparece una paradoja que a mí me encanta. Voy a hablar de varias paradojas hoy, pero esto que en el inicio les decía que íbamos a hablar de cerveza, bueno, no voy a decir cuál es la cerveza, pero le vamos a llamar cerveza X. Y sí les voy a decir que este ejercicio yo lo hice realmente y le pregunté a ChatGPT, ¿por qué ChatGPT? Porque es el más usado hoy en día, ¿cuál es la mejor cerveza argentina? Y en el Consideration Set me dio tres o cuatro y me dio a cerveza X. Pero cuando le pregunté cuál es la peor cerveza argentina, también me dio a esa misma cerveza X. Entonces, si yo me quedo con esta parte de cuál es la mejor cerveza y aparecí, fantástico. Share of voice, citability, geo. Ahora, si también aparezco como la peor, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que la inteligencia artificial se está contradiciendo? Bueno, no exactamente, o no necesariamente, a veces se contradice, pero ese problema no ocurre por esto. ¿Por qué ocurre? Por lo que les decía de que las marcas son probabilísticas. Es decir, la inteligencia artificial
lo que hace es construir una representación de mi marca cada vez que alguien pregunta. Entonces, si yo le pregunto por la mejor cerveza, va a ir a buscar ¿qué? Va a ir a buscar rankings, premios, notas de gastronomía. Si yo le pregunto por cuál es la peor cerveza, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Va a ir a buscar reviews negativas, Reddit, discusiones. Es la misma marca, pero es otra evidencia, es otra síntesis. La respuesta entonces a esa pregunta de si se contradice es, me adelanté a este slide, es que la respuesta nunca va a ser hoy en SEO, la respuesta en una página web estática, era un link. Hoy la respuesta es una reconstrucción que va a depender del prompt, que va a depender del modelo, que va a depender del contexto, que va a depender de las fuentes disponibles. Entonces, por eso es que me gusta esta idea de que la representación de nuestra marca es probabilística. ¿Y eso qué significa al final del día? Significa que hay una versión de nuestra marca que no escribimos. Y quizás algo incluso peor, que hay una versión de nuestra marca que no existe y que se va a estar escribiendo continuamente cada vez que alguien le pregunte a un ChatGPT por nuestra marca. Entonces, esta idea, que no es nueva, de que hay tres capas, digamos, de nuestra marca, que una es brand identity, lo que digo que soy, brand reputation, lo que otros dicen que soy, hay que sumarle una tercera capa hoy en día, que es AI representation, lo que las máquinas entienden que soy. Y no necesariamente van a coincidir estas tres capas. Y además, la inteligencia artificial no aprende quién soy solamente mirando mi website, ¿no? Esto que veíamos, va a mirar, ¿qué va a mirar? Va a mirar medios, comparadores, va a mirar Reddit, va a mirar YouTube, va a mirar prensa, va a mirar contenido generado por los usuarios. Y ese mix ni siquiera es siempre el mismo. Ese mix, como les decía en base al estudio este que hicimos, cambia muchísimo, cambia según las industrias, cambia según los modelos. Entonces, básicamente, tenemos hoy que lidiar con que la visibilidad no es preferencia. Puede ocurrir que mi marca tenga un share of voice eh, buenísimo, enorme, pero que esté siendo pésimamente representada, ¿sí? Puedo aparecer mucho, pero quizás no aparezco como yo quiero aparecer, o no aparezco como, como yo necesito aparecer para que me prefieran, para que me elijan, ¿sí? Entonces, básicamente, no alcanza con preguntar si la inteligencia artificial habla de mí. Hoy lo que tengo que hacer es preguntar qué lugar ocupo en esa conversación y básicamente cómo hago para que ese lugar me ayude a mí a ser elegido. Y eso nos lleva a otra conclusión, que es que Geo no puede ser un proyecto que hice un día, no puede ser una campaña que un día hice, es un sistema always on. Tiene que ser algo que yo haga de manera always on. ¿Por qué? Por lo que veíamos hasta hace un ratito, que la respuesta nunca es definitiva, no, la respuesta no la va a ir a buscar en un sitio web que ya existe, que está ahí, que yo lo hice, es perfecto y me encanta. No, cambian los modelos, cambian las fuentes, cambian las conversaciones, los competidores actúan, aparecen reviews, cambian los productos, cambian los precios. Lo que cambia es la cultura. Y eso va a estar en continuo movimiento. Entonces, ¿qué hago? No voy a poder salir a generar 300 artículos que digan que mi marca es maravillosa, porque no voy a poder nunca controlar cada respuesta. No voy a poder controlar lo que dice la gente en Reddit, no voy a poder controlar lo que generó un usuario, no voy a poder controlar, o sí, pero no debería poder controlar lo que dicen los medios sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Bueno, lo que puedo es influir en las señales con las que se construye. ¿Y cómo hago esto? Bueno, tengo que escuchar, tengo que entender, tengo que actuar y lo tengo que hacer en un loop constante, de manera continua, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, escuchar es escuchar qué dice la inteligencia artificial sobre mí. Entender es cuándo aparezco y cuándo no aparezco. Si yo necesito aparecer, no sé, aparezco cuando preguntan por innovación, pero no aparezco cuando preguntan por calidad. Bueno, tengo que entender eso.
Y en función de eso tengo que actuar. Y a veces la manera de actuar puede ser SEO, a veces puede ser generar contenido, a veces puede ser PR, a veces puede ser creators, ¿sí? No es propaganda, no son los 300 artículos, es construir evidencia y lo tengo que hacer de manera continua. Y acá hay algo que es importante y es que si la inteligencia artificial va a construir nuestra marca o su idea, esa AI representation de nuestra marca, basándose en lo que todo Internet dice sobre mí, la frontera entre el marketing y el comportamiento de marca empieza a ser mucho más chica. Porque al final del día no va a alcanzar con optimizar la representación, la voy a tener que merecer. Es esto que les digo de que va a haber reviews, va a haber user-generated content, va a haber medios opinando sobre mi marca, entonces no se trata solo de optimizar, sino que tengo que merecerlo y ahí es donde tenemos que estar súper cercanos a los equipos que se encargan de Customer Experience y demás. Em, Otra cosa que me parece importante, la inteligencia artificial no respeta nuestro organigrama. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que hace un par de slides atrás les decía, bueno, puede ser que la respuesta esté en generar más artículos, puede ser que esté en SEO, puede ser que esté en PR, puede ser que esté, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos SEO por un lado, PR por otro lado, social por otro lado, el equipo que hace content en otro lado, tengo el equipo de e-commerce. La inteligencia artificial no le importa nada de todo eso que tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos tener equipos que están trabajando en silos, pero haciendo eso no vamos a construir autoridad. Nosotros tenemos que dejar de construir señales aisladas para poder empezar a construir señales que sean leídas de manera consistente y coherente. Y por eso me gusta pensar en una evolución cuando yo arranqué en marketing de contenidos, hace 2 décadas, estaba de moda esta frase de content is king, ¿sí? El contenido es el rey. Bueno, ahora el contenido tiene que construir el reino, lo que decíamos al inicio, del mapa y el territorio, ¿sí? Hoy, que estamos en tiempos de brand authority, el contenido tiene que ser la infraestructura, el contenido tiene que conectar esas señales, tiene que conectar SEO, PR, social, e-commerce. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a usar todo ese contenido para entender quién soy yo, para validarlo y para recomendar o dejar de recomendar a mi marca. Yo creo que nunca, o sea, nunca debimos pensar que el contenido era un conjunto de piezas aisladas, pero menos aún ahora. Entonces, ¿qué significa esto de que el contenido deja de ser una pieza y empieza a ser infraestructura? Que el contenido tiene que poder ser encontrado, tiene que poder ser interpretado, tiene que poder fragmentarse, reutilizarse, adaptarse, personalizarse, actualizarse, citarse, distribuirse, tiene que funcionar para personas, tiene que funcionar para todo tipo de contexto, tiene que funcionar para sistemas, ¿sí? Todo esto que le estoy pidiendo al contenido al final del día, ¿en qué redunda? En que eso va a cambiar cómo escribimos. Y ya no alcanza con que yo me dedique a producir grandes artículos, ¿sí? Los contenidos además tienen que ser claros, tienen que estar estructurados, tienen que poder responder a preguntas específicas. Por ejemplo, si yo tengo una ficha de producto que está incompleta, no va a ser simplemente una mala experiencia para la persona que estaba en e-commerce tratando de buscar información sobre un producto, ¿sí? También puede ser el motivo por el cual una inteligencia artificial no me cite, porque está buscando fichas de producto que estén completas para poder obtener la información suficiente para poder recomendar o no recomendar, incluir o no incluir a nuestra marca en una respuesta. Entonces, el contenido es comunicación, pero empieza a ser infraestructura de decisión. ¿Y qué pasa? Todo esto también, como verán acá que digo que el contenido tiene que ser encontrado, interpretado, fragmentado, utilizado, bueno, tenemos que empezar a producir un montón de contenido. Y todo este contenido que vamos a empezar a producir, no lo podemos producir con tools aisladas, lo tenemos que producir a escala, lo tenemos que producir en el marco de sistemas. ¿Por qué? Porque hoy nuestra marca tiene que ser una red inteligente. Parece que estoy hablando de algo
de hace 1 millón de años, pero ahora, hace 3 años, vivimos como todo el hype de la inteligencia artificial generativa y qué es lo que pasaba. Generábamos imágenes con AI, generábamos popis con AI, después empezaron a aparecer los agentes. Hoy la discusión es otra. Hoy la discusión tiene que ser no las herramientas aisladas, sino cómo hago para construir un sistema de contenido en donde los agentes, los procesos, las personas, todos trabajen coordinados. Eso son los content supply chains, ¿sí? Que son de alguna manera el nuevo músculo operativo del marketing de contenidos. Calculo que muchos usarán content supply chains. La idea no es traer un pitch de Fusion, pero simplemente a modo de ejemplo y como para que se entienda de qué estoy hablando, les cuento el que nosotros tenemos, que es tecnología propietaria de Globant, que es Fusion. ¿Qué es Fusion? Es esto y bastante más. Y esto que están viendo básicamente es nuestra forma de resolver de alguna manera el problema este de necesitar que el contenido sea un sistema, ¿sí? Un content supply chain lo que hace es combinar inteligencia artificial generativa, automatización, herramientas que estaban disponibles en el mercado, con, en el caso de Fusion, herramientas propietarias, y todo eso, ¿para qué lo usamos? Para crear agentes que nos ayudan a crear contenido, que nos ayudan a crear imágenes, que nos ayudan a crear videos, landings, campañas, pero que no es un producto. Está coordinado por personas, tiene contexto de marca y tiene checkpoints que son checkpoints humanos, ¿sí? Algunas de las capacidades que tiene, para que se den una idea, tenemos el módulo de contenidos, como les decía, el de imágenes, el de videos, el de landings, el de campaigns, pero todo esto nosotros no lo comercializamos como un producto, ¿sí? Es un servicio, es una herramienta que nuestro equipo usa porque continuamente está en tensión con las personas que la operan, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque hay una conclusión que puede ser bastante incómoda, pero a mí me gustan las conclusiones incómodas, por eso la traigo, y es lo siguiente. Cuando producir era caro, a veces confundíamos producción con creatividad. Hoy, que producir no es caro, nosotros tenemos clientes, y este número que les traigo es real, tenemos clientes para los cuales estamos produciendo cerca de 100.000 piezas de contenido al año. Cerca de 100.000 piezas de contenido al año. No es un problema producir contenido. La escala no es un problema. El cuello de botella es el criterio. El cuello de botella es, ok, ¿qué vale la pena producir? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no inspira. Lo que hace es amplificar. ¿Y qué amplifica? Amplifica lo que sea que yo tenga en mi equipo. Lo que sea que mi marca sea, me lo va a amplificar. Si mi equipo tiene estrategia, tiene criterio, tiene curiosidad, si mi marca tiene una voz propia, la inteligencia artificial va a amplificar eso. Si no tiene nada de eso, si mi marca no tiene voz propia, lo que va a hacer es amplificar esa ausencia de voz propia que tiene mi marca. Lo único que voy a lograr es hacerlo más rápido, ¿sí? Una marca sin punto de vista, y acá vuelvo al punto de vista que traía en el inicio, una marca que no tiene punto de vista no se va a volver interesante por usar inteligencia artificial. Se va a volver una marca sin punto de vista que ahora hace un montón de contenido. ¿Y por qué traigo todo esto, no? Lo traigo porque venimos hablando de contenido, contenido. Contenido es la palabra que nosotros usamos en la industria, ¿sí? Ahora, las personas no consumen contenidos. Las personas lo que hacen es consumir historias. ¿Qué es lo que quieren las personas? Las personas quieren reírse, aprender, quieren emocionarse, quieren entender algo, quieren compartir algo. Entonces, más contenido, producir más contenido no significa más significado. Al final del día, la pregunta es siempre la misma. ¿Cuál es la historia que vale la pena contar? Y ahí aparece otra paradoja. Les dije que íbamos a hablar de varias paradojas, porque me encantan las paradojas, que es esta. Cuanto más podemos crear, más difícil es creer. Parece un juego de palabras, pero no lo es tanto. Cuanto más podemos crear, más difícil es creer. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy todo se puede producir. Puedo producir texto, imagen, video, puedo producir influencers sintéticos.
todo se puede producir, todo puede replicarse, todo puede multiplicarse. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es cuál es el bien escaso, ¿sí? Durante muchos años pensábamos que lo escaso era la información. Y empezamos a decir, no, se necesita producir contenido, content is king. Después pensamos que era la atención. No, la gente está apabullada, recibe miles de señales. ¿Cómo hacemos para captar la atención? Ahora empieza a aparecer otra escasez, que es la autenticidad, ¿sí? ¿Qué es auténtico? Esa es la pregunta que empieza a aparecer con mucho más peso. ¿Por qué? Porque poder diferenciar evidencia de apariencia se vuelve y cada vez más va a ser un problema que las marcas tenemos que enfrentar, ¿sí? Durante muchos años, ¿qué hacíamos? Usábamos este atajo cognitivo de decir, bueno, para confiar o no confiar me voy a basar en métricas. ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos follow? ¿Cuál es la review? ¿Qué rating tiene? Pero hoy que vimos ya que todas esas señales se pueden producir, manipular, sintetizar, todo eso deja de ser suficiente. La confianza vuelve a ser algo que yo tengo que construir. ¿Por qué? Porque producir esas señales de confianza es barato. Es barato, es fácil, lo hago a escala. Entonces, las personas van a tener cada vez más que volver a usar su criterio para diferenciar evidencia de apariencia, y eso no es un problema de plataformas, ¿sí? Es un problema de marcas. Y eso me lleva a, básicamente, digo, a tratar de responder esta pregunta de qué vale la pena producir, ¿sí? Que les decía hace un ratito. Entonces, si es fácil generar contenido, ¿qué es lo más valioso? Bueno, lo más valioso que tienen las marcas es eso que no se puede fabricar tan fácilmente. La coherencia, la experiencia real, la capacidad de sostener una identidad en el tiempo, esa autenticidad, ¿sí? Y todo esto me lleva a otra paradoja, que es la del cuchillo de Janot, que les decía que íbamos a hablar de un cuchillo francés del 1776. Bueno, eso es la paradoja de Janot. ¿Qué es la paradoja de Janot? Básicamente es una variante de otra paradoja, que es la paradoja del barco de Teseo, que quizás sí la conocen, pero yo traje esta y no la del barco de Teseo porque la del barco de Teseo es muy es muy larga la historia. Resulta que Janot tenía un cuchillo, ¿sí? Un día se le rompió la hoja y la cambió. Al día siguiente o al mes se le rompió el mango del cuchillo y lo cambió. No queda ninguna pieza original del cuchillo. Ahora, ¿es el mismo cuchillo? Para Janot sí. Para Janot ese es su cuchillo. ¿Esto qué tiene que ver con las marcas? Se podrán preguntar. Porque nos ayuda a pensar en dónde estaba la identidad. ¿Dónde estaba la identidad? No estaba en los materiales, no importa la hoja, no importa el mango. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es la continuidad, lo que importa es el vínculo, lo que importa es el reconocimiento. ¿Y por qué traigo esto para hablar de marcas? Por un lado, pues soy una nerd que lee todas estas cosas. Por otro lado, porque las marcas van a cambiar y pueden cambiar y deben cambiar de campaña, de producto, de lenguaje, de plataforma. Tienen que hiperpersonalizar los mensajes, pero hay algo que debería no cambiar. Hay algo que debería permitirnos decir, sí, esta es esa marca. Y la identidad no vive en el logo, ¿sí? La identidad vive en el reconocimiento. Por eso es que hablaba de autenticidad y me parece importante que recalquemos que una marca que es auténtica no es una marca que dice siempre lo mismo, no es una marca que no personaliza, es una marca que evoluciona, es una marca que cambia, pero que lo hace sin perder, acá pongo lógica interna, podría haber puesto sin perder su identidad, ¿sí? Y ahí es donde viene una pregunta. Una nueva pregunta quizás incómoda o cambiar el foco de la pregunta, ¿sí? La pregunta no es ¿cómo evitamos cambiar? La pregunta tiene que ser ¿qué es lo que tiene que permanecer cuando todo cambia? ¿Y qué es eso que tiene que permanecer cuando todo cambia? Para esto es que me interesa traer a Walter Benjamin
y el concepto de aura de Walter Benjamin. Walter Benjamin, no voy a irme tan para atrás, pero por si alguien no sabe quién es Walter Benjamin, voy a hacer este disclaimer. En 1936, hace casi 100 años, Walter Benjamin publica la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Quienes no lo leyeron, les pido por favor que se hagan el favor de leerlo. ¿Y qué es lo que analizaba ahí Walter Benjamin? Él estaba pensando en fotografía, en cine, y en qué pasaba cuando una obra de arte, piensen en la pintura en 1936, las obras de arte dejaban de ser únicas y empezaban a poder reproducirse técnicamente, ¿sí? Con la fotografía, con el cine. ¿Qué es lo que hace Walter Benjamin? Bueno, Walter Benjamin lo que hace es usar este concepto de aura para hablar de singularidad, de aquí y ahora, de historia, de contexto, de eso que él percibía, aunque era muy difícil de medir, ¿sí? O de poner en palabras. Para eso es que él habla de aura. ¿Y qué pasa con hoy, casi 100 años después de Walter Benjamin, con esto? A mí me resulta muy divertido, además, que haya vuelto tan fuerte el concepto de aura, ¿no? No sé si, o sea, los que tengan hijos, sobrinos, etcétera, quizás les resulta tan simpático como a mí este tema de Laura, porque yo tengo un hijo, por ejemplo, de 9 años, que todo el tiempo está hablando de, no, fulano perdió aura, Mengano ganó aura, farmeaste 1000 puntos de aura con eso, mamá, me dice. Y Benjamin seguro tendría muchas objeciones metodológicas al, al uso que hacen mi hijo y otros niños del término de aura, pero lo que me fascina es cómo casi 100 años después seguimos necesitando esta palabra, este concepto para pensar en esa presencia que es intangible y que la percibimos aunque es difícil de medir, ¿sí? O sea, hoy el problema es mucho más radical que el que tenía Benjamin. ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les decía, a ver, ¿por qué Benjamin hablaba de esto del aura y de la irreproductibilidad de la obra de arte? Porque estaban empezando a ver reproducciones, no sé, la fotografía que podía reproducir. Bueno, hoy el problema es mucho más radical. ¿Por qué es más radical? Porque básicamente hoy no es reproducir infinitamente lo que yo puedo. Yo lo que puedo es crear infinitamente, puedo generar infinitamente. Puedo crear una fotografía de algo que no ocurrió. Puedo crear una voz que nunca habló. Puedo crear una persona que no existe, un influencer sintético, ¿sí? Puedo escribir una review que nadie nunca escribió. Entonces, la pregunta, vuelvo a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el aura cuando cualquier cosa puede sintetizarse? ¿Y por qué hablé de Janot y por qué hablo de aura? A ver, la paradoja de Janot nos ayuda a pensar qué hace que algo siga siendo lo mismo, qué hace que el cuchillo de Janot siga siendo su cuchillo, aunque en realidad tiene otro mango y tiene otra hoja y el cuchillo era un mango y una hoja. ¿Qué hace que algo conserve su singularidad? Bueno, las marcas tienen que poder responder esa pregunta. Y para mí, en algún punto, aunque parezca como una cosa New Ager, que los que están en esta charla y me conocen saben que no hay nada más lejano a mí que ese tipo de pensamientos, tienen que cuidar su aura. ¿Qué significa cuidar el aura? Significa, para mí, cuidar lo más valioso que tienen. ¿Y qué es lo más valioso que tienen las marcas? Lo que no se puede automatizar. Lo que tienen que cuidar es la empatía, la intuición, el gut feeling que hace que una marca sea humana. Esto no significa rechazar la inteligencia artificial, ¿sí? Para nada, en lo más mínimo. Significa saber qué es lo que no queremos perder mientras usamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es ayudarnos a producir contenidos que van a ser on-brand, ¿sí? Van a poder aprender un tono, van a poder replicar códigos visuales, van a poder producir algo que sea on-brand, pero no nos van a ayudar a construir marcas, ¿sí? Por eso es que digo que la pregunta no es cómo hago para no cambiar. La pregunta, como decíamos hace un rato, tiene que ser qué tiene que permanecer para que incluso cuando todo cambia, mi marca siga siendo
reconocible. Y un poco lo que les decía, que la inteligencia artificial amplifica. Entonces, si yo no sé quién soy, si mi marca no sabe quién es, la inteligencia artificial no va a resolver eso por mí, ¿sí? Si no sabemos qué defendemos, si no tenemos un punto de vista, lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial va a escalar ese no punto de vista que nosotros tenemos. Entonces, vuelven al centro cuestiones que por ahí estaban como siendo dejadas de lado, ¿sí? Vuelve al centro el pensamiento crítico, el criterio creativo, la mirada estratégica, la curiosidad, la empatía. Todo eso tiene que volver al centro. Y básicamente, ¿por qué? Por lo que decíamos hace unos slides atrás, de que las personas lo que quieren es historias y no todo lo que está bien hecho es interesante. No todo lo que está bien hecho es interesante. Entonces, y ya cerrando, ¿necesitamos otro funnel? Creo que si me estuvieron eh, escuchando se van a dar cuenta que la respuesta va a ser que no. Eh, n- la idea no es reemplazar un diagrama por otro que dentro de 2 años vamos a declarar que está muerto y vamos a estar continuamente declarando muerto el funnel o el dibujo que hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a existir en un sistema que es más complejo, más fragmentado, en el que las marcas son probabilísticas, en el que hay más automatización, en el que hay que empezar a confiar en un montón de señales y además hay que confiar en que hay señales que no las vamos a producir nosotros para nuestras marcas, ¿sí? El modelo anterior se preguntaba, ¿cómo hago para llevar al consumidor a mi marca? Y ahora me tengo que preguntar, ¿cómo hago para construir una marca que merezca ser elegida dentro de este sistema que yo no controlo, ¿sí? Entonces la pregunta fundamental es, ¿por qué alguien debería elegirnos? ¿Por qué alguien debería elegir mi marca? Y un poco porque alguna respuesta tengo que diseñar y otro poco porque lidero un equipo y tengo clientes activos. Entonces, aterrizando un poco de todo esto, digo, bueno, ok, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que hoy tenemos tres grandes trabajos, ¿sí? Tenemos que diseñar encontrabilidad o discoverability, es decir, tenemos que lograr que los usuarios nos puedan encontrar y que nos puedan considerar. Tenemos que diseñar confianza, tenemos que darle razones a las personas para que nos crean y tenemos que diseñar aura. Tenemos que cuidar eso que hace que podamos reconocer una marca incluso cuando cambiaron todas sus partes, incluso cuando personalizamos tanto cada mensaje que parece que fuera 1000 marcas. Bueno, no, no van a ser 1000 marcas, va a ser nuestra marca, tiene que haber esa coherencia identitaria, ¿sí? Esta charla se llamaba El Customer Journey murió. Cierro contándoles que efectivamente para mí murió, que además no necesitamos dibujar otro y que lo que necesitamos es construir marcas que puedan vivir en el caos, ¿sí? Marcas que puedan ser encontradas, interpretadas, que valga la pena elegir. Y cierro por último con algo, si quieren, un poco personal. Yo soy muy nerd y muy curiosa. Hay muchas cosas que me resultan interesantes. Me gusta probar la última tecnología, me gusta leer filosofía, me gusta leer psicoanálisis, me gusta leer literatura, pero además de todo eso, estoy perfectamente al tanto del último acontecimiento del WandaGate. ¿Y por qué les traigo esto? Porque las herramientas cambian rapidísimo, ¿sí? Claude va a cambiar. Mañana va a dejar de ser interesante Claude, o no sé, o la que fuera. Las plataformas van a cambiar. Saber usar la última tecnología tiene fecha de vencimiento y no me asegura el éxito. El criterio no tiene fecha de vencimiento. La capacidad de entender la cultura no tiene fecha de vencimiento. Entonces, al final del día, las preguntas importantes son las que nunca se vuelven obsoletas, ¿sí? ¿Por qué creemos? ¿Por qué elegimos? ¿Por qué confiamos? ¿Por qué una historia nos importa? La inteligencia artificial no va a volver obsoletas esas preguntas, en realidad las vuelve más importantes, porque al final del día lo que estamos tratando de hacer, todos los que hacemos marketing, es entender algo que es extraordinariamente difícil y que son las personas. Eso es todo lo que tenía.
decir en la charla de hoy. Así que gracias por escuchar y no sé, Lila, vos me dirás si había preguntas, comentarios.